punto ubicado en la línea de horizonte. Entonces tengo línea de horizonte que me divide el plano. ¿Qué plano me divide? Bien, plano horizontal del vertical. Una varilla, ¿qué deduzco con esa varilla? ¿Puedo deducir algo por esa imagen? Que está en el plano horizontal, ¿qué más? Que está alejada del cuadro, o sea, del plano vertical. Tiene cota cero y un alejamiento determinado. ¿Qué más? Que es muy bonita, pero ¿qué más? ¿Es plano eso que estoy viendo? No. Tiene volumen. ¿Y el volumen me indica algo? Luz. Bien. ¿De dónde viene la luz? Bien. Ya la lectura de esta imagen me está diciendo que tengo obviamente una fuente de luz que está acá a la izquierda. ¿Y por qué? Porque tengo una parte en luz y una parte en sombra rojo. Bien. Entonces, esa gradualidad, que bueno, se pierde un poco por la ampliación del cañón, se supone que me va dando la idea de curvatura, es gradual, ¿cierto? Está lo que sería modelada el claro oscuro, no está modulado, no está facetado, sino que es un paso gradual, ¿no? Bueno, le ponemos una nomenclatura, en la parte superior ponemos la letra A, sigo, anda construyendo, ¿no? A', decimos que es la varilla X, ubicamos la fuente luminosa en una determinada posición, sigo, estaría adelante y a la izquierda del observador. Esa sería la posición del Sol, ¿sí? Que esa altura y esa distancia, ¿no es cierto?, por lo general en nosotros, con respecto a ustedes, va a ser dato. ¿Sí? Cuando uno está construyendo su propia gráfica, bueno, directamente opta por ponerlo según la conveniencia. Tenemos la fuente luminosa y la proyección de la fuente luminosa en la línea de horizonte. Ahora voy a construir una sombra. ¿Cómo construiría la sombra? ¿Qué dice? Bueno, ¿cómo sería la construcción de la sombra según lo que nosotros venimos manejando? Por ahí va. ¿Cómo es? Bueno, bien. ¿Alguna idea tiene? Funciona todavía. Entonces, lanzamos un rayo de luz, ¿sí?, desde la fuente luminosa por el punto superior hasta no sé dónde, ¿sí? Hemos trazado ahí un rayo de luz. Por el punto inferior, ¿sí?, estamos trazando lo que sería la traza del plano luminoso que está atravesando, está impactando sobre la varilla, ¿cierto? ¿Y qué tengo ahí? Estaba clarito este lado, ese estaba. Bien, la sombra del punto A. Ahí tendría, al estar, bien como les pregunté al principio, la varilla en contacto con el piso, tengo cota cero, significa que es origen de sombra. Bien, ahí tengo el concepto de lo cóncavo. Se está uniendo una pieza con otra, una línea con el otro, es un origen de sombra. Cota cero, origen de sombra. Entonces la sombra va a partir del punto A' hacia el punto extremo de donde está A en sombra. Si A' está unida con A en la realidad, también en la sombra sería A' en sombra unido con A en sombra. Y ahí tenemos la sombra de la varilla X. ¿Sí? Simplísimo la mecánica operativa, exactamente igual que lo otro, nomás que cambia el lugar de origen o de destino del radio de luz. Chicos, vamos rápidamente porque es muy sencillo. Ahora vamos a hacer la inversa, ponemos el Sol adelante, arriba y a la derecha, ¿sí?, del otro lado. Siempre decimos que va opuesta a la sombra. Sigo. Fuente de luz, proyección de la fuente de luz, SS', desde S pasa el rayo de luz por el extremo superior de la varilla, desde S' pasa el rayo o la proyección del rayo de luz o la traza del plano luminoso, como quieran llamar, por la base de la varilla que está en contacto con el piso, origen de sombra, punto de sombra, 1, recta de la sombra X. ¿Sí? Yo puedo, según la teoría que venimos hablando, deducir dónde está ubicada la fuente luminosa si no tengo todo este dato allá arriba simplemente por la sombra, en la posición que tiene la sombra. ¿Sí o no? Sí, porque decimos que del lado opuesto. O sea, acá está abajo, hacia la derecha, quiere decir que la fuente está arriba a la izquierda. Simplemente es la diagonal opuesta.
Sigo. Punto A', varilla X, acá lo hemos bajado porque estaría atrás, ¿no es cierto? A la derecha, fuente luminosa, protección de la fuente luminosa. No varía, ojo con esto, cómo se cruza en la recta, no varía el concepto. De la fuente luminosa va el rayo de luz al extremo superior y de la proyección de la fuente luminosa en la línea de horizonte va esa proyección de la traza del plano de luz a la parte inferior. Entonces acá como que se hizo el moño porque no varió el concepto, cuidado con esto. Entonces tendría en esa intersección del rayo de luz y la proyección del plano luminoso, o la traza del plano luminoso, el punto en sombra. A' en sombra. Por consiguiente, la sombra de la recta o la varilla X. Sigo. Hacemos la inversa. A', fuente luminosa, esto deduzco que está por atrás del observador o del objeto, y en este caso a la izquierda, por consiguiente la sombra me va a dar hacia la derecha del observador guiando de frente. Sigo, fuente de luz, proyección de la fuente, rayo de luz a la parte superior, bajo por la parte inferior la proyección de sur, en la intersección tengo la sombra de la recta. Insisto, la mecánica operativa es muy simple y fíjense cómo sistemáticamente ha ido variando en la construcción del objeto, en este caso una varillita, un cilindrito, la posición de la luz, cara de luz y la sombra propia, ¿no? O sea, yo puedo deducir incluso de la lectura o de codificación de la imagen que de dónde viene la fuente de luz y hacia dónde está dirigida la sombra de ese objeto. Sigo. Vamos al otro caso, ¿sí? El sol está arriba y a la izquierda. Ponemos una varilla, una recta vertical sobre un plano horizontal. Fuente de luz, proyección de la fuente de luz, rayo de luz al extremo superior, proyección del rayo de luz al extremo inferior, intersección, punto en sombra. Simplísimo. Quiere decir esto que sigue el concepto de que la sombra sigue la dirección del plano luminoso. Bien, rayo, plano luminoso. Está sobre la traza del plano luminoso. Vamos ahora a la sombra de una recta vertical sobre un plano horizontal vertical. Acá se me va a quebrar, ¿sí? La sombra, y voy a tener una parte en el piso y otra parte en la pared esa vertical. Rayo de luz del extremo superior, ¿sí? Bueno, ahí hemos construido primero la sombra del planito. Rayo de luz del extremo superior, proyección del rayo del extremo inferior. Intersección, punto en sombra. Una horizontal sobre el plano horizontal, obviamente es paralela. Si yo encuentro que estas dos rectas que son paralelas va a un teórico punto de fuga, por consiguiente su sombra va al mismo punto de fuga, ¿cierto? Esta sería una horizontal sobre un plano horizontal, su sombra es paralela, o sea, esa recta que está haciendo de sombra de la separatriz también va a dirigirse al mismo punto de fuga que no hemos materializado ahora. Sigue. Rayo de luz al extremo superior de la varilla, proyección del rayo de luz al extremo inferior de la varilla, acá no sé por qué no ha salido red que llega a la línea, simplemente trazamos un trazo. Bien, ahí vemos cómo se quiebra, ¿no es cierto? Intercepta con esa tónica línea de tierra el cambio entre el plano de horizonte o plano horizontal y ese plano vertical, sube verticalmente, entonces vertical sobre vertical obviamente es paralelo, ¿sí? Y en este caso vuelve a aparecer porque la longitud o la altura de la varilla supera la altura del muro, entonces, o el plano vertical. Entonces volvemos a recuperar un tramo de la sombra de esta recta o esta varilla por detrás del muro. Construye la sombra y tengo vertical sobre horizontal, sigue la dirección del plano de luz. Vertical sobre vertical es paralela y el tramo que me queda obviamente sigue la dirección del plano de luz. Insisto que estas imágenes, por supuesto, las tienen todas en el apunte, ¿no? Sigo. Ahora ponemos la recta vertical sobre un plano oblicuo, algo que ya han experimentado ustedes, cuando, digamos, esta recta o esta varilla era la arista de un prisma de base rectangular y acá tenía una especie de punto. Entonces ahí pusimos el punto de fuga para poder poner
lado, estaría en una posición oblicua con respecto a la vertical. ¿Qué haría en este caso yo? Como tengo un plano oblicuo y tengo que descubrir la dirección de la sombra. ¿Cómo? O sea, bien, pero ¿cómo se llama eso? Hay un término técnico. Bien, busco planos auxiliares. Busco planos auxiliares para poder materializar o construir la sombra. Los planos auxiliares, por lo general, ¿qué posición tienen? Ortogonales, o sea, paralelos los planos de representación, a los planos de proyección. Vertical o horizontal. ¿Puedo usar cualquier posición o cualquier plano vertical o horizontal? Sí. Por lo general, no es conveniente con una economía de esfuerzo y compresión unirlos o adherirlos a algún plano que yo tenga materializado. Por ejemplo, en este caso lo oblicuo. Pues ese plano oblicuo ya lo tengo, utilizo el plano auxiliar, esa parte vertical, que sería la parte posterior de la vertical, y obviamente el plano de piso. Entonces, estoy como materializando una especie de línea en la cual la base del plano horizontal y la parte posterior significa que la arista que está atrás hace de línea de tierra. Bien, tiro el rayo de luz a la parte superior de la arista, la proyección del rayo de luz a la parte superior de la arista, y ¿qué tengo ahí? La sombra A' en sombra. ¿Está bien ahí? ¿Puedo unir directamente? ¿Qué tendría que hacer? Tengo que hacer el triangulito, bien, por ahí va. Aunque sea con medio lenguaje y medio seña, pero la tengo clara. Entonces, ¿qué haríamos ahí para hacer el triangulito? Bueno, a ver, bien, ahí hemos hecho el triangulito. De esa intersección del rayo o la proyección del rayo de luz con la línea de tierra, o sea, se da una intersección, un quiebre, subo hasta el extremo superior del plano vertical y desciendo a la intersección entre el plano oblicuo y la dirección de la proyección del rayo de luz. Entonces, ¿qué me da eso? La dirección de la sombra que va a tener. Horizontal, sí. Horizontal, sobre la vertical, sobre el plano horizontal, va a seguir la dirección del plano luminoso. Obviamente, la vertical sobre el plano oblicuo sigue la dirección del plano luminoso también. En este caso, toma esta triangulación y sería la hipotenusa de ese triángulo. Y la recupero lo que me falta por la parte posterior de la cuña. Lo que podemos agregarle ahí, lo que está así, es la sombra de la cuñita. Entonces tiro rayo de luz, fíjense, a la parte superior, proyección del rayo a la parte inferior si tomo la arista posterior. En la intersección tendría A' en sombra. Esta es una horizontal. Su sombra sobre un plano horizontal es paralela. Si esta horizontal va a este punto de fuga, obviamente su sombra también va al punto de fuga. ¿Lo ven? Ya la hemos trazado ahí. Volver para atrás. Hacer para atrás. Ahí va. No, ya recto nomás. Está bien. Rayo de luz, intersección, y ahí está la paralela al extremo superior. Entonces ahí hemos construido, si se quiere, la sombra de la separatriz de las caras en luz de las caras en sombra. Van a ese mismo punto. De ahí me vengo al origen, como las cuñas que hacíamos en la geometría bien cónica, y ahí tendría la sombra de la arrojada de la cuña sobre el plano horizontal. O sea, no cambió nada, todo es exactamente igual. La diferencia es que los rayos no son abstractos en su inclinación y tienen un punto de destino favorito. Esto me está volviendo loco.